Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, les doy la más cordial bienvenida a esta su cápsula lingüística cultural de la Torre de Babel, dentro de la emisión de Desde la Estación, en donde amablemente Arturo Hernández nos brinda la oportunidad de dar a compartir pues cuestiones relativas a lo que es lingüística, idiomas y cultura en general. Sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema, vamos a decirlo así, de carácter muy práctico. Les voy a compartir 7 tips para poder aprender un idioma. Son tips que pues he visto que funcionan a través de mi experiencia como maestro docente de idiomas y muchos de ellos han sido gracias a mis alumnos también, que los he podido adquirir, tener. Yo mismo los uso de manera personal para lo que es el aprendizaje de idiomas que no domino, entonces ojalá y les sean de utilidad. El primer tip que voy a dar es el tip de que cuando nosotros decidimos comenzar a aprender un idioma, yo creo que lo primero que hay que hacer es dominar, controlar nuestro miedo. Yo no digo de quitar, porque a final de cuentas el miedo es una emoción natural. Pero lo que hay que hacer es controlar el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a equivocarse, miedo a que pues me doy cuenta que quizás no estoy aprendiendo como yo quisiera tan rápido, etcétera. Ya sea que se sigan clases de manera convencional o en línea o de manera autodidacta, lo primero que tenemos que hacer es tener mucha confianza en nosotros mismos y aceptar que el error es parte natural del proceso de aprendizaje de un idioma, que indudablemente nos vamos a equivocar muchas veces, que quizás en los primeros 2 años vamos a seguirlo hablando de ese idioma que tanto queremos hablar bien, con un acento muy fuerte de lo que es nuestro idioma materno. No hay problema, es parte de. O sea, yo no digo que es irreal decir, sabes que no tengas miedo, porque uno lo va a tener siempre, es una emoción innata, pero lo que debemos de hacer es controlarlo, dominarlo. El segundo tip que voy a dar es el relativo a lo que es las aplicaciones que ya existen en Internet, muchas de ellas gratuitas hasta cierto nivel, y que nos pueden ayudar a aprender un idioma. Vuelvo a insistir, ya sea de manera que estemos inscritos en un curso normal de idiomas convencional o que sigamos uno en línea autodidacta, al utilizar una app, una aplicación para reforzar el idioma, nosotros vamos a poder hacer grandes adelantos. En la emisión anterior habíamos visto los diferentes tipos de aplicaciones que existen dependiendo de nuestro objetivo de aprendizaje del idioma. Pero algo que es muy importante es de que una vez que hemos establecido para qué quiero aprender un idioma, cuáles son mis objetivos y con qué aplicación voy a buscar reforzar y lograr esos objetivos, hay que permanecer en esa aplicación, hay que ser constante, hay que trabajar todos los días en ella. No es cuestión de que un ratito aquí, un ratito acá, hacer una diversificación muy grande en cuanto a aplicaciones que estoy usando y que al final de cuentas no logramos concretar un avance significativo si utilizamos 2 o 3 aplicaciones al mismo tiempo. Estoy hablando de aplicaciones. Por supuesto que aparte de las aplicaciones existen sitios en internet dedicados a lo que es ejercicios, dedicados a lo que es otras cuestiones, referencia a la lingüística, por supuesto, pero eso son aparte. Realmente, y vamos a ver, de hecho, más adelante vamos a tocar ese tema. Lo que es importante es que una vez que hemos seleccionado una aplicación, hay que trabajar sobre ella, hay que ser constante, hay que avanzar.
Otro tip muy bueno que les puedo dar es el que procuren escuchar música en el idioma que ustedes quieren aprender. Aunque no entiendan nada, pero escúchenla. Es bien importante de hecho. En la medida en que ustedes estén escuchando continuamente música del idioma que ustedes quieren aprender, aunque al principio no entiendan nada, seamos muy francos, no, puede que no entiendan nada. Posteriormente, conforme vayan avanzando ustedes en su aprendizaje, van a ir detectando poco a poco palabras, van a ir detectando poco a poco frases y les va a dar un sentido diferente a lo que es escuchar una canción determinada. Ahora bien, un beneficio adicional que ustedes ni se van a dar cuenta es de que van a estarse acostumbrando a lo que es la fonética, lo que es los fonemas del idioma que ustedes estén aprendiendo. Y yo tengo una anécdota muy interesante precisamente de una alumna que tuve que estaba aprendiendo francés. Ella es de origen venezolano y fue muy curioso porque ella llegó a un curso de nivel básico, principiante total, y normalmente en ese nivel los estudiantes en francés pues les cuesta trabajo hallarle el modo a la pronunciación francesa, porque ya lo hemos visto, que el francés es complicado en su pronunciación. Sin embargo, esta alumna desde un inicio lo pronunciaba todo perfectamente, correctamente. Yo llegué a pensar que se había equivocado de curso o de que había, no sé, que algo había hecho porque realmente su pronunciación que tenía al momento en que lo hablaba era realmente muy buena. Así que un día le pregunté, oye, Amanda, eh, ¿cómo es posible que estés hablando también francés y te inscribiste en un curso de principiantes? Y me dice, es que no sé nada de francés. Le digo, bueno, entonces, ¿por qué lo pronuncias tan bien? Y después ella me dijo, ¿sabe qué, profesor? Le voy a decir algo. Toda mi vida me ha encantado la música francesa, tengo años escuchando música francesa y me empezó a citar muchos grupos que a ella le gustan, cantantes, etcétera. Y pues ahí me di cuenta que efectivamente, gracias a esa afición que ella tenía a la música francesa, al momento de empezar a aprender francés, para ella los fonemas, la pronunciación, no fue tan difícil. Entonces, hay que escuchar música en el idioma que uno quiere aprender. Algo que también es muy útil y que también da muy buenos resultados es cuando uno ve películas en el idioma que uno quiere aprender. Quizás al principio de un nivel muy básico, pues obviamente con subtítulos en el idioma materno o en otro idioma que uno entienda. Y posteriormente, y eso es interesante, porque mucha gente dice, ah, bueno, pues ya no las voy a ver con subtítulos cuando logre tener un buen nivel. No, siempre es útil, inclusive al ser algo muy interesante, es ponerle subtítulos, closed caption, o sea, ayuda para la gente que no puede escuchar, en el propio idioma de la película, en el idioma original, porque eso también nos va a hacer trabajar tanto la comprensión oral como la comprensión lectora. Entonces eso es algo muy interesante. Otra cosa que también podemos hacer es, por ejemplo, supongamos que a mí me encanta, me gusta la saga del Señor de los Anillos, todo, he visto todas las películas N más un veces. Bueno, como ya conocemos las tramas y nos encanta, pues podemos empezar a ver el Señor de los Anillos en francés o en alemán, inclusive quizás hasta sin subtítulos, pero en ese momento, como ya sabemos cuál es la trama, pues entonces empezamos a hacer la relación de lo que es lo que están diciendo con lo que ya sabemos que se dijo. Entonces, ese también es un ejercicio muy interesante. También puede ser, por ejemplo, que si una serie como puede ser Friends, Amigos, nos gustó mucho y tuvimos la oportunidad de entenderla en inglés, pues vamos a ver cómo suena en francés o en ruso, inclusive. Otro tip muy bueno también para facilitarnos el aprendizaje de un idioma es buscar sitios en internet, libros, documentos para niños.
O sea, el material dedicado para que los niños de esa lengua materna adquieran el idioma es de suma utilidad para nosotros. Es realmente muy, muy interesante eso. Aquí en pantalla les estoy compartiendo la vista de lo que es un sitio que se llama Takata Musée, que sería un acrónimo de No tienes más que divertirte en francés. Y es un sitio que uso en todos mis cursos, en todos los niveles, porque realmente es un sitio muy bien hecho, dedicado a niños franceses de 6 a 14 años. De hecho, este sitio tiene el mejor conjugador, bueno, más bien el mejor ejercitador para conjugar verbos que conozco en todo Internet. Realmente es increíble ese conjugador que tienen. Entonces, ese tipo de sitios es muy interesante porque realmente forzan a uno a, pues, entender, a realmente practicar el idioma como si uno fuera un niño. Porque realmente, pues, en términos de aprendizaje, somos niños al principio cuando empezamos a aprender un idioma y en la medida en que nosotros aumentamos nuestro vocabulario, en la medida en que nosotros aprendemos la gramática, pues obviamente desarrollamos un lenguaje más elaborado. Entonces, todo lo que es cuentos para niños, documentos para niños o sitios dedicados a niños, sitios lúdicos, por así decirlo, son una fuente muy buena para aprender un idioma. Algo que también es muy, muy, por así decirlo, motivante y que realmente puede hacer que nosotros tengamos más deseo de aprender un idioma, es el de vernos viajando. Es el de decir, bueno, el día que yo esté aprendiendo este idioma, una vez que termine, por supuesto, la pandemia, pues yo me voy a ir a dar un tour en Europa y voy a estar en España, no sé, luego me voy a ir a Francia. Y en Francia le voy a poder decir al mesero que me sirvió el café frío, ¿sabe qué? Me los vuelve a calentar porque no está bien. O cosas así, vaya. Hay que verse realmente viajando y utilizando el idioma en el sitio donde viene el idioma, en el sitio donde se habla el idioma. Eso es realmente algo que nosotros podemos utilizar como motivación para poder aprender más rápido un idioma. El vernos viajando, el vernos utilizando el idioma en el país de origen del idioma. Pues por último también un tip que es yo creo que el más importante de todos. No la pienses, ya, ponte a aprender el idioma. Mucha gente dice es que ya estoy viejo o es que estoy muy joven o sabes qué, va a llevar mucho tiempo. Igual, de cualquier manera el tiempo va a pasar. De cualquier manera, supongamos que alguien dice, oye, es que me va a llevar 3 años aprender el francés. Bueno, y van a pasar 3 años y si no empezaste en ese momento a aprender el francés, no aprendiste francés y vas a tener que invertir de vuelta 3 años. O sea, realmente no hay que pensarla tanto, hay que lanzarse. Hay que decir, bueno, yo voy a aprender, no voy a dominar mi miedo y voy a hacer lo mejor que quede de mi parte para poder aprender un idioma. Recuerden, un idioma es algo que ya le pertenece a uno. No se lo pueden robar, no se lo pueden quitar, es parte ya de uno. Y pues obviamente esto abre muchísimas puertas. Entonces, recuerden, no hay que pensarlo mucho, ya. El momento de aprender el idioma es ahorita. Pues bien, antes de despedirme, quiero hacer una dedicatoria de esta cápsula a una persona muy especial, a mi tía Rosalba, que desde Morelia, Michoacán, todos los domingos está al pendiente de la emisión, todos los domingos me hace llegar sus comentarios de lo que le pareció. Mi tía Rosalba es una persona sumamente culta, sumamente interesada en idiomas, entonces a ella con mucho cariño, con mucha estimación, le dedico esta cápsula cultural y les recuerdo que la próxima semana estaremos de vuelta aquí. Les deseo una excelente semana. Hasta pronto.